es el día de victoria. La palabra es el mapa de mi vida, brújula de mi destino, luz que alumbra mi camino, la llave que abre las puertas de salvación, sanidad, prosperidad y de fe para mi familia. Declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a comenzar a hablar específicamente acerca de cómo trabaja el Espíritu Santo en la vida de un creyente. De hecho, estas próximas 7 semanas eso es lo que el pastor nos va a estar enseñando. Cómo, ya entendiendo que el Espíritu Santo está aquí, cómo trabaja específicamente en mi vida. Y hoy vamos a hablar específicamente acerca de cómo vivir en el Espíritu Santo. Cómo nosotros podemos vivir en el Espíritu Santo. Vaya conmigo por ahí rapidito a Romanos capítulo 8. Sí, vamos a leer muchos versos del 1 al 18, donde dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aunque, escúcheme bien, vamos a leer 18 versos, esa primera oración es una de las cosas más importantes que vamos a lograr entender en el día de hoy. De hecho, si usted me preguntara a mí, pastora, de los 45 minutos de clase que vamos a tomar en el día de hoy, ¿qué sería lo más importante? Yo le diría que sería ese verso primero. Que nosotros entendamos que en Cristo Jesús no hay condenación. Para aquellos que conocimos al Señor en iglesias un poquito más tradicionales que Fuente de Agua Viva, un poquito más tradicionales, de repente se nos hace un poquito, ¿verdad? Nos choca escuchar cosas como esta, porque una de las cosas que hace la religiosidad, una de las cosas que hace la tradición es traer condenación sobre nuestra vida, ¿verdad? Yo recordaba cuando nosotros cambiamos de iglesia, de una iglesia muy tradicional y comenzamos a congregarnos a Fuente de Agua Viva, pues nuestra vida no cambió muchísimo porque nosotros ya llegamos de una manera a la iglesia y mi familia nunca se adaptó a las cosas bien tradicionales de la vestimenta, del maquillaje, del cabello, de todas esas cosas. Pero sí veíamos cuando algunas otras personas salían de la iglesia bien tradicional y de repente su físico cambiaba completamente. ¿Por qué cambiaba completamente? Porque un día entendieron que ya no había condenación. Y el primer día que se pintaron el pelo dijeron me lo corto y me maquillo. Y si el prendedor está aquí así de grande, pues qué importa si me lo pongo en las orejas así de grande también. Y esa condenación que se ponía por cosas tan pequeñas y tan tontas como esa, de repente desaparece. Así que si hay algo que usted tiene que entender en el día de hoy es que para los que estamos en Cristo Jesús no hay condenación. Y la religión nunca debe traer condenación sobre nuestra vida. Continúo leyendo, donde dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros no andamos conforme a las cosas de la carne. Para muchos de nosotros se nos hace fácil decir, yo no soy del mundo, ¿verdad? Nosotros somos seres celestiales que estamos aquí en el mundo, pero no somos del mundo, no pertenecemos al mundo. Y nosotros tenemos que entender que nosotros no vivimos conforme a la carne, que nuestra vida se debe mover a vivir conforme al Espíritu de Dios, que nuestra vida debe ser diferente. Sigue diciendo en el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros pensamientos son lo que determinan en cuál de los dos lados estamos.
si estamos en el lado del espíritu o si estamos en el lado de las cosas del mundo, de la carne. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que mientras nosotros estamos metidos en los pensamientos, en las reglas y en las cosas de la carne, no estamos viviendo con fe, porque en ese lado no agradamos a Dios. Y el que tiene fe agrada a Dios. Así que la vida en el Espíritu es una vida de fe. Y entonces sigue diciendo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y eso es lo segundo que yo quiero que usted entienda y que a lo largo de estos próximos 30 minutos yo espero que usted pueda recibir en su espíritu y en su corazón y salga de aquí con esa garantía que primero no hay condenación. Segundo, el Espíritu mora en ti. Eso tú lo vas a entender muy bien dentro de unos minutos. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué va a hacer? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Y una vez más nos los recuerda, que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Usted no le debe nada a la carne, usted no le debe nada al mundo, usted no le debe nada a su pasado. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y eso es lo tercero que tenemos que entender, no hay condenación, el Espíritu mora en nosotros, y cuando nosotros entendemos esas dos cosas, entonces podemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Podemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Pues no habéis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Son unos versos muy poderosos y usted tiene que saber que en estos minutos yo no tengo tiempo para hacerle justicia a todo lo que nos enseña Romanos capítulo 8, del verso 1 al 18. Hay algunas cosas que sí vamos a recalcar en el día de hoy y esas tres que les mencioné son sumamente importantes. Pero durante esta semana usted debe de tomar el tiempo de leer esa escritura una y otra vez, de analizar esa escritura, de permitir que el Espíritu que mora en ti traiga revelación y traiga convicción sobre tu vida de aquellas cosas que tú tienes que entender. Leo un verso más que se encuentra en Romanos capítulo 8, el verso 38, donde dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Y es bien interesante que estos versos en Romanos comienzan haciendo esa declaración. Lo primero que le dije es que usted tiene que recordar, que usted tiene que memorizar, que yo te invito a que te lo repitas a ti una y otra vez, una y otra vez. Lo primero que tenemos que entender es que no hay condenación en nuestra vida. Yo tengo un pequeño canal en YouTube donde grabo videos de 5, 6, 7, 8 minutos y lo que hago son enseñanzas cortitas de cómo uno puede vivir mejor. Y yo siempre al final de cada uno de esos videos le digo a todo el mundo que yo me siento y leo cada uno de los comentarios que me ponen en esos videos de YouTube y contesto personalmente a cada uno de ellos. Si usted entra, usted ve que todos han sido contestados por mí. Y en estos días estaba contestando uno que me escribió una dama en un video que yo grabé que hablaba acerca del perdón, donde en ese video, en unos 5 o 6 minutos, enseñaba acerca de lo importante que era que nosotros pudiéramos perdonar, el cambio que eso hace en nuestra vida, cuán importante es para uno, no para la persona que usted perdona, que también es importante para ellos, pero para uno. Y una persona, me escribió una dama, me dijo, ¿y cómo hago si a quien no puedo perdonar es a mí misma? Y eso es lo que se llama el tener condenación en nuestra vida. Cuando hay cosas que nosotros no podemos aceptar, cuando hay cosas que no podemos olvidar. Muchas veces las faltas que hemos cometido contra otras personas, cuando sucede como el pastor explicaba la semana pasada, porque a veces cometemos errores sabiendo que estamos haciendo mal, sabiendo que estamos haciendo un daño, sabiendo que estamos haciendo las cosas que no tenemos que hacer, pero hay momentos en nuestra vida en donde no estamos 100% conscientes de las cosas que estamos haciendo incorrectas y de repente nuestros ojos naturales se abren y vemos que hemos cometido un error y vemos que en ese error hemos herido a alguna persona. Y el amor y el perdón de Dios nos alcanza a todos, ¿verdad? Y muchas veces, en 23 años en el pastorado, yo he visto en muchas ocasiones donde hay personas que sus cónyuges, sus hijos, sus familiares, las personas a las que le han faltado, los han perdonado, pero ellos no se han perdonado a ellos mismos. Y por causa de no perdonarse a ellos mismos, la relación como quiera sufre. Las relaciones como quiera se afectan. Así que para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como personas que queremos tener una mejor relación con el Espíritu Santo, nosotros tenemos que entender que no hay condenación. Y como no hay condenación, no quise leerles desde el verso 18 hasta el 38 del mismo capítulo, pero lo próximo que es bien importante para nosotros es que al no haber condenación, no hay separación. Cuando yo comencé a congregarme en esta iglesia hace 28 años atrás, una de las cosas que hice fue que pude estudiar en el Instituto Bíblico y una de las primeras cosas que nos enseñaron en el Instituto Bíblico es que nuestra vida está compuesta de 3 partes. Nosotros somos un cuerpo. Yo espero que usted haya venido hoy aquí con su cuerpo, ¿verdad? Todos tenemos un cuerpo que la Biblia nos enseña que es el templo del Espíritu Santo. Y tenemos una mente donde en esa mente están nuestras emociones, donde esa mente están todos nuestros pensamientos, pero más poderoso que nuestro cuerpo y que nuestra mente es nuestro espíritu. Y una de las cosas que entendimos que es que cuando no le servimos al Señor, nuestro espíritu está muerto. Eso nos lo dijo ahí en Romanos capítulo 8, eso fue parte de lo que leímos. Pero cuando aceptamos al Señor, cuando aceptamos a Jesucristo como el Salvador de nuestra vida, cuando hacemos esa pequeña confesión que muchos de nosotros la vemos en todos nuestros servicios y vemos que una de las cosas que el pastor nos dice es que no tienes un nuevo seguro social y no te cambia el crédito, no cambia el trabajo y tampoco cambian los problemas que tienes afuera, pero hay cosas que sí cambian y que cambian aunque nosotros no las veamos. Y es que como nos enseña en Romanos capítulo 8, en ese momento en nuestra vida, nuestro espíritu es vivificado. Y nuestro espíritu se conecta al Espíritu de Dios. Y eso no es algo como usted está esperando quizás que le conecten la luz en su casa, ¿verdad? Que usted lo va a ver y hay algunos que están pendientes. Ahorita me mandaron una foto del auto de energía eléctrica que está aquí al lado de Mueblerías Berrío, ¿verdad? Y yo le quiero decir, mira, aquí hay comida gratis, vengan para acá, un poquito para acá. Porque los necesitamos, aunque creo que ya para el domingo debemos de tener luz porque ya salimos en una lista que estamos listos para eso. Y cuando a usted le llegó la luz, los que han tenido la bendita bendición del cielo, que les haya llegado la luz, y a los que nos llegará la luz más tarde, ¿verdad?
pues veremos cómo se enciende. Y en el mundo espiritual sucede algo muy similar. Y es que nuestro espíritu se enciende y se conecta con el Espíritu de Dios. Así que entendemos, número uno, que no hay condenación, aunque nuestra mente nos condene, aunque en nuestro cuerpo haya quizás huellas de nuestro pasado, y eso también nos condena porque nos recuerda las cosas que hicimos mal, las decisiones que tomamos incorrectas. La realidad es que aunque nuestro cuerpo y nuestra mente nos recuerden, nuestro espíritu no hay separación. No hay condenación y no hay separación. Y si hay dos cosas bien importantes que tenemos que tener claro en nuestra vida, es que no hay condenación y no hay separación. Nuestra mente tiene que tener claro que no existe condenación para que podamos entender que no hay separación. Y yo sé cuán difícil es esto. Yo lo sé y hay algo que yo hago, no es parte de lo que el pastor me pidió que les enseñara en el día de hoy, pero yo se los quiero enseñar de todas maneras. Porque un día aprendí en la escuela que mientras tú estás hablando, tu mente no puede pensar por sí sola. Tu mente tiene que mantenerse en aquello que tú estás hablando. Así que de toda mi vida, desde que estudié en el instituto y me enseñaron esas cositas que les acabo de mencionar, yo hago algo constantemente cuando tengo un pensamiento negativo. Y es que yo hablo en voz alta sobre ese pensamiento. Y a lo mejor un día usted aquí, nosotros trabajamos todos juntos y yo les he contado, ¿verdad? Que a veces, una vez fuimos a tener un accidente, un auto me hizo un corte de pastelillo, no fue en Puerto Rico, fue en Orlando, y me hizo un corte de pastelillo y mi guagua se movió así. Y mi hija Joaniri, que tiene 21 años, pero tenía como 4 o 5 añitos, me dijo, ay mami, di la cosa esa que tú dices. Y a lo que ella se refería es que a veces uno va en el auto y uno dice y piensa, wow, imagínate si uno tuviera un accidente. Y yo cuando esos pensamientos vienen a mi vida, yo hablo en voz alta. Y digo, yo ato y paralizo todo pensamiento negativo en el nombre de Jesús. Es algo que he hecho por 25, 26 años. Siempre que viene un pensamiento a mi vida, ay, imagínate si tú te enfermas, ay, imagínate si algo le pasa a tus hijas. Yo siempre en voz alta, no me importa dónde esté, no me importa al lado de quién esté, yo siempre digo en voz alta, yo ato y paralizo todo pensamiento negativo en el nombre de Jesús. Y cuando vienen pensamientos negativos, cuando vienen pensamientos de culpa, aunque los padres no somos perfectos, ¿verdad? A veces yo veo cosas que mis hijas están pasando y que quizás yo pude haber aliviado y no pude hacerlo. Yo siempre en voz alta hablo sobre esas cosas. Digo, no hay condenación en mi vida. Yo puedo seguir hacia adelante. Yo creo en Dios. Yo creo que Dios me va a mostrar el camino. Así que usted aprenda. Si hay alguno de ustedes que está aquí en el día de hoy, que quizás en tu vida hay condenación por alguna cosa de tu pasado, repítete estas palabras en voz alta cada vez que tú puedas, no importa dónde tú estés y no importa con quién tú estés. Di, no hay condenación en mi vida y mi espíritu está junto con el Espíritu de Dios. No hay separación entre Dios y yo. Y tú te corriges a ti mismo. Y tú hablas contigo mismo. Y en esos días en los que quizás tú dices, ay, hoy podría ser un día terrible. Mire, si una vez yo recuerdo que estaba bajando las escaleras de donde era nuestra capilla Gosén, al principio ahí eran nuestras oficinas. Y un día estoy bajando las escaleras y miro que me faltan 5 escalones para bajar y pienso, wow, si yo me caigo de aquí, ¡pa! Y caí al piso. No me dio tiempo de atar yo misma mis palabras. Y ese día me dije a mí misma, no puedo ni permitir, ni concebir ningún pensamiento como ese. Ese era un buen momento para decir, yo te paralizo todo pensamiento negativo en el nombre de Jesús. Tú tienes que hablarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque la vida en el Espíritu nos promete la victoria sobre todo aquello que nos podía separar del Padre. La vida dentro, en el Espíritu, nos promete la victoria de todo. Diga todo. Diga todo. No hay nada que tú estés enfrentando en el día de hoy que la vida en el Espíritu no te prometa la victoria.
La semana pasada yo tuve una reunión muy importante y ayer precisamente me dieron una contestación negativa. Así que estoy hablando con una persona por la tarde y le estoy diciendo vamos a hacer esto otro y le digo, y no lo vamos a hacer porque esa sea la vía que vamos a usar. Lo vamos a hacer porque con eso es que yo voy a regresar, porque yo he declarado que aunque me hayan dicho que no, Dios nos va a dar la victoria en ese asunto y yo creo con todo mi corazón que la vida en el Espíritu nos promete victoria sobre todo en nuestra vida. Así que nada, diga nada, nos puede separar del Padre. Y si algo te puede separar del Padre, son tus pensamientos. Así que aprende a tomar control sobre tu pensamiento. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.